Bienvenidos chicos a una nueva clase de matemáticas en Minecraft. Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un número, hoy vamos a hablar de un tipo de número muy interesante, muy importante y que muy pocas veces se habla de él. Estamos hablando de los números imaginarios. Así es, los números imaginarios. Así como tú te imaginaste un futuro con tu ex, así de imaginarios son estos números. Así que vamos con el tema. Agarramos nuestro libro y comenzamos. Bien, los números imaginarios se representan, o el símbolo de los números imaginarios es una I. Y el concepto nos dice, son un conjunto de números que se utilizan para extender el conjunto de los números reales. Cabe recalcar y recordar que los números reales son todos aquellos números que pertenecen a los racionales y los irracionales. Si aún no recuerdas, los números reales son los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Esos son los números reales. Ahora, ¿para qué se inventaron o por qué se inventaron los números imaginarios? Todo parte de una ecuación. Miren, tenemos esta ecuación, x al cuadrado más 1 es igual a 0. Vamos a tratar de resolverlo y vamos a explicar por qué de aquí se generan los números imaginarios. Como tengo x al cuadrado más 1, como todos conocemos el constante, lo voy a pasar del otro lado. Y si está sumando, pasa restando. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo eliminar ese x al cuadrado? Porque si saco raíz cuadrada de un lado, también tendría que hacerlo del otro lado. Ahora, si yo saco raíz cuadrada de ambos miembros, bien, voy a tratar de sacar raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. Esto sería igual a raíz cuadrada de menos 1. De un lado sí hay una resolución, porque algo que esté elevado al cuadrado y le sacan raíz cuadrada, pues se eliminan. Sin embargo, del otro lado no hay una solución como tal, y de ahí parten los números imaginarios. Esto quiere decir que i, o sea, el número imaginario es raíz cuadrada de menos 1. Y esto se ha utilizado en muchas operaciones, como en el estudio de la física, tanto en estudios muy pequeños que estudian a las partículas, como al estudio del universo. Y miren, Euler en 1777 fue el matemático quien puso el nombre a estos números, que es un invento increíble para el avance de las matemáticas. Y de esos números imaginarios podemos renombrar a los números complejos. Los números complejos es la suma de un número real con un número imaginario. La fórmula es a más b por i. Y aquí tenemos unos pequeños ejemplos de los números imaginarios que se vienen convirtiendo a los números complejos. Por ejemplo, a significa un número real, en este caso tenemos al 3, más 7 por i. Cuando tenemos a un número y a la letra i, significa que hay un número imaginario. También como en el siguiente ejemplo, tenemos a 4 como número real y a 9i como número imaginario. Y también tenemos un ejemplo donde nada más está el número imaginario, tenemos a 5i. Y bueno chicos, para que quede aún más claro y sepamos dónde podemos trabajar y tengamos un concepto más claro sobre los números imaginarios, pues vamos a trabajarlo con potencias. Miren, la i significa imaginario y el valor de un número imaginario es raíz cuadrada de menos 1. Cuando nosotros, utilizando las propiedades de la potenciación, nos damos cuenta que i elevado a 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Siguiente, tengo i o raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado. Cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada y está elevado al cuadrado, se pueden eliminar. Por eso el resultado es menos 1. Y por último tenemos un ejemplo más. Tenemos a raíz cuadrada de menos 1 o i elevado al cubo. Y el resultado nos da menos i. Y pues bueno chicos, espero y les haya servido esta clase. Yo sé que es un poco difícil comprender a los números imaginarios porque son conceptos nuevos, porque no tiene mucho que estos conceptos sucedieron. Sí, a diferencia de los números naturales que tienen años, porque fueron los primeros números en existir, porque fueron los primeros números que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Y ahora, al hablar de números imaginarios, es como de más números. O sea, el ser humano siempre quiere
complicarse la vida. Entonces, por eso buscó la solución de raíz cuadrada de menos 1. Pero esperamos, pero ojalá y les haya servido al menos un poco para empezar a reflexionar acerca de los números imaginarios. Nos vemos. Voy a firmar. Título del libro: Números o sea, números imaginarios, por profe Rodrigo, o sea, yo. Nos vemos. Ahí viene un creeper.